Hola, bu- buenos días. En este video que vamos a hacer, o en este video que está corriendo, les quiero hablar acerca de de la misión que Jesús finalmente concluyó. No concluyó para nosotros, pero en el momento de estar en la tierra, concluyó para él. Él estuvo en la tierra, según hablamos en la vez anterior, para dar su vida en rescate por muchos. Luego, ¿cómo sucede esto? Jesús nos está hablando de que en uno de los versos que sucede, que está durante su ministerio, cuando está hablando con María después de la muerte de Lázaro, María le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, en ese momento, al decirle eso, ella cree que Jesús es alguien muy grande o que tiene mucho poder, porque sabe que no habría permitido que muriera y que lo hubiera sanado. Pero Jesús le dice: María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces Jesús le está diciendo que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y puede dar vida a todos aquellos que creen, porque dice: el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús eh, está hablando con María, no con Marta, con María, acerca de quién es Él. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Pero también le dice: María, ¿crees esto? Entonces Jesús, ¿cómo es posible? Jesús le dice: ¿crees esto? Nosotros no creemos. Nosotros somos bastante incrédulos. Y esa es una de las cosas que Jesús le dijo a María. María, ¿crees esto? Debe ser muy importante creer, porque Jesús se lo repitió a María y le dijo: ¿crees esto? En este verso se confirma quién es Jesús. Ahora, hay otra historia en el capítulo 28 de Mateo, cuando las mujeres fueron a la tumba de Jesús después de que había pasado el sábado para visitar la tumba en la madrugada. Entonces dice que hubo un gran terremoto, este terremoto, de este terremoto salió una luz. Y cuando ellas vieron, la piedra de la tumba estaba removida y un ángel estaba sentado sobre la piedra. Y les dijo: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Venid y ver el lugar en que fue puesto el Señor. Ustedes saben que Jesús habló de su muerte y también de su resurrección. En los días anteriores a su arresto, él habló de que él se levantaría al tercer día. Entonces, en este capítulo de Mateo 28, dice: id pronto y decid a sus discípulos, dice el ángel, que ha resucitado, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Entonces ellas salieron llenas de gozo, llenas de alegría, corriendo para ir a avisarle a los discípulos. Y mientras ellas iban saliendo y corriendo, Jesús se les apareció y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y Jesús les dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, en este verso vemos que no quedó en la tumba, Jesús se levantó. Entonces la promesa de la resurrección que, que él le dijo a María, en esto se confirma: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí y está vivo no morirá eternamente. Entonces, hay otra historia que ya sucede, bueno, no es una historia, es, es como una introducción al pueblo de Corinto, porque Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con Jesús. En ese encuentro Jesús le apareció en una luz que lo cegó y Pablo cayó al suelo del caballo. Si era que iba en caballo, no creo que sea un caballo, no, o sea, no estoy segura que sea un caballo, que él iba, pero dice que lo tumbó al suelo y que él ya quedó prácticamente ciego, pero que él escuchó una voz. En esa voz le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo entendió, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su nombre cambió a ser Pablo después de que se volvió un apóstol. Pero él se cambió de ser un perseguidor de los cristianos a un creyente. Y entonces él dice a sus discípulos que había en Corinto, la iglesia que él había formado después de 15 años, de haber conocido al Señor y haber recibido la revelación en su corazón acerca de quién era el Mesías, porque él conocía las escrituras. Entonces en esa escritura él les escribe a los romanos, a los corintios, y les dice, eso está en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en los versos del 3 al 10, él le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Bueno, ¿dónde están esas escrituras? Ya les hablé anteriormente. Isaías 53 es una de las escrituras del Nuevo Antiguo Testamento que hablan de Jesús y de su sufrimiento, de su muerte, pero cómo se levantaría también habla. Que también dice que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y que apareció a Cefas, que en este caso sería Pedro, y también apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, aún muchos viven. En el tiempo de Pablo, cuando él escribió esa carta a los Corintios, ya Jesús había muerto. Ya Jesús habían pasado, yo no sé cuántos años, pero había pasado bastantes años, porque Pablo se demoró 15 años y cuando Jesús se le apareció, ya habían pasado años porque él estaba todavía persiguiendo la iglesia. Entonces, de la muerte de Jesús habían pasado años y él perseguía cuando ya se habían formado las iglesias. Y luego Pablo vino y formó otras iglesias cuando ya se convirtió, cuando ya Jesús le había revelado y cuando habían pasado más de 15 años de su conversión. Entonces él está diciéndole a los corintios, de los cuales estos hermanos, de los 500 hermanos que ante los cuales apareció Jesús, muchos de ellos viven aún y otros duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y después, como un abortivo, me apareció a mí. Y esa es la visión que él tuvo, ¿no? Y el encuentro con Jesús cuando él dice, como un abortivo se me apareció a mí. Entonces, en este verso nosotros nos damos cuenta que Jesús apareció y eso es algo nos demuestra la escritura que apareció no solo a sus apóstoles, no solo a sus más cercanos seguidores, sino a más de 500 personas a la vez y que al final se le apareció a Pablo. Bueno, en ese capítulo 28, en el capítulo 28, Jesús dice, cuando se le aparece a los discípulos ya para regresar al cielo donde él vivía, él le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final o hasta el fin del mundo. Entonces nosotros sabemos
que es importante hacer lo que Él nos ha mandado, que es todas las escrituras que enseñó, todas las cosas que predicó, todas las cosas en las que Él citó el Antiguo Testamento, todas lo que está en los evangelios y en las cartas. Eso recoge todo el mensaje que Jesús predicó en la tierra, y no todo, porque dice que se necesitarían, no habría espacio en la tierra para escribir todos los libros que contando todo lo que Jesús hizo. Pero en los 4 evangelios se resume la vida de Jesús y su ministerio. Y en los 4 evangelios, más las cartas de los apóstoles, se resume la enseñanza de Jesús y cómo aplicarla a las iglesias, a las congregaciones y a los creyentes. Dice la escritura, y guardad todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros. Jesús todavía está con nosotros. Está cuando le invitamos a nuestro corazón. Está presente cuando le dedicamos el tiempo para la oración. Está presente cuando tenemos comunión con Él, porque Él, aunque murió en la tierra, existe para todos nosotros hoy, cuando le necesitamos, cuando le buscamos, cuando le creemos, cuando tratamos de obedecer, cuando tratamos de pedir ayuda, cuando tratamos de pasar tiempo con Él, cuando le damos prioridad a Jesús en nuestra vida. Bueno, les doy el agradecimiento por el tiempo y la atención. Espero volverlos a encontrar en otros videos para seguir hablando de las cosas que Jesús nos enseñó y de las cosas que Él nos mandó. Les envío un abrazo, que Dios los bendiga, les guarde, les proteja y les enseñe la escritura y les revele en su corazón, así como hizo con el apóstol Pablo, que antes era un perseguidor de la iglesia. Les mando un abrazo.